La palabra de Dios es poderosa. Ese es el título de hoy. Vamos a leer en Hebreos 4:12 y también vamos a descubrir que es importante que traigamos la Biblia. Yo tengo mi Biblia, está toda rayada, está toda escrita. Amo mi Biblia, aunque cuando me la compré era joven y podía ver bien, ahora me cuesta porque tiene la letra chiquita, entonces por ahí es como que mejor me parece leerla de alguna aplicación, así que bueno. Pero la Biblia es linda porque uno la subraya y la Biblia muchas veces a mí me ha hablado porque yo hay veces que he orado y le he dicho, Señor, dame una palabra de la Biblia, dame una de tu palabra, y he abierto la Biblia y el Señor me ha dado la palabra justa. La palabra justa. Y hoy la palabra de Dios en Hebreos 4:12 al 13, la vamos a leer, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, el primer punto de este sermón es la palabra de Dios es poderosa para transformar. Ese es el primer punto. La palabra de Dios es poderosa para transformar. Yo quiero que nos vayamos con esta palabra bien absorbida porque es muy rica la palabra de Dios. Es importante tener en cuenta que la Biblia, la palabra de Dios, no solo es un mero lenguaje, sino que está impregnada de autoridad divina y verdad. No solamente fueron escritores que se pusieron a hacer como arte, no, era el Espíritu Santo mismo guiando a los escritores que escribieran la palabra. Es el corazón de Dios dándonos a nosotros, para que nosotros la tomemos. Yo quería comentarles que en el año 82 aproximadamente, en Argentina, fue un hombre, debe haber tenido aproximadamente unos 30 años, cuando llegó a una iglesia, comenzó a conocer al Señor. Él se convirtió al Señor, empezó a escuchar la palabra de Dios y él dijo, yo voy a leerme toda la Biblia. Y agarró el primer mes, se leyó toda la Biblia y dijo, si esto es verdad, yo me voy a ir al hospital y voy a empezar a orar por los enfermos. Le dijo a Dios, si tu palabra es verdad, yo voy a ir al hospital y voy a empezar a orar. Y bueno, quiero ver tu poder, quiero ver si es verdad. Entonces, al segundo mes se fue, que ya iba a la iglesia, se congregaba, estaba hambriento de la palabra, leía y le interesaba y se fue al hospital. En el hospital estábamos en el 80 más o menos, en época de militares, así que no lo dejaban entrar. Entonces dijo, haceme invisible, Dios. Sí, claro, si él había leído la Biblia, había dicho, Dios tiene poder para hacer cosas maravillosas. Entonces, dice que llegó al hospital y pasó de largo. Nadie lo vio. Entró, antes en esos años, los hospitales tenían pabellones. Entonces, estaban todas las camas y él entró y le dijo, mire, quiero
pedirle a Dios por su vida. Yo soy católica apostólica romana, dice que le decían la... Entonces iba una, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la última recién, le dice, bueno, sí, ore por mí. Y oró. Y la chica se levantó de la cama, dice que tenía una fractura en una pierna. Y la chica comenzó a caminar y viene la doctora y le dice, no camines, porque te vas a hacer peor. No, dice que estoy sana. Bueno, y ahí después las otras ya no eran más católicas, apostólicas romanas, y dijeron, óreme. Así que este Señor con ese hambre, con esa fe, que eso es lo importante. Es decir, si tu palabra lo dice, yo voy a orar, como hicimos ahora con Sonia Mónica, vamos a orar y el Señor va a obrar, porque la palabra de Dios lo dice. Así que en Salmos 33 dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Y cuando ahí hablamos del soplo de su boca, estamos hablando de que el Espíritu Santo también estuvo ahí obrando junto con el Señor, obrando cuando se hizo toda la creación. Podemos ver en la Biblia cómo desde el principio Dios llamó el mundo a la existencia. Sus palabras trajeron luz de la oscuridad, vida del vacío y orden al caos. Esto nos recuerda que la palabra de Dios tiene el poder de crear y de transformar también nuestras vidas. No solamente creó el mundo, el universo, todo, sino que también tiene el poder de transformar nuestras vidas. A lo largo de la historia, el enemigo ha querido que el ser humano no tenga contacto con la palabra de Dios, que no puede experimentar la transformación. A partir del año 333 después de Cristo, cuando el emperador Constantino declaró al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, dando también comienzo a la Iglesia Católica, quienes tenían permiso exclusivo a la legalidad para utilizar y enseñar la Biblia era el clero. Eran solamente los sacerdotes los que tenían la oportunidad de leer la Biblia. Y ustedes, yo no sé si ustedes han visto que hasta en un tiempo la leían de espalda la Biblia. Leían, no se ponían de frente. O sea, no querían tener contacto con la gente. No querían pasarle esa certera verdad que es la Biblia. Entonces, el enemigo siempre está tratando de que nosotros no podamos absorber y no podamos creer en la palabra como el Señor nos manda. Es más, hasta el día de hoy, no sé si ustedes han visto que hay iglesias que leen la Biblia en latín. Por eso es importante congregarnos y leer la Biblia. Es muy importante. Así que tenemos que vencer esa barrera de la distracción, de no poder decir, ay, no, enseguida leo la Biblia. No, tenemos que agarrar la Biblia y ponernos a leer y presentarle al Señor la necesidad. Por ejemplo, usted dice, voy a leer un salmo, y a medida que voy leyendo el salmo, le voy diciendo, Señor, obra en mi hijo. Señor, te pido por mi hija. Señor, te pido por mi mamá, te pido por mi papá. A medida que usted va leyendo la Biblia o la va escuchando, como acá los hermanos que dicen yo pongo la Biblia en audio, ahí uno tiene que ir, sí Señor, tu palabra dice, yo lo creo. Y vamos derrotando, porque como veíamos recién, el enemigo vino a atacar a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Con la palabra le refutó y le contradijo lo que le estaba haciendo creer en la mente, porque lo que el diablo viene a invadir es nuestra mente. Y por ahí el peor enemigo que tenemos es nuestra mente, que nuestra mente empieza a
hacernos recordar cosas feas, traernos a memoria. No, el Señor dice, traigan a memoria mi palabra. Amén. Amén. En Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que a medida que nosotros vamos estudiando, vamos leyendo, vamos a ir refutando, vamos a ir absorbiendo toda la palabra de Dios para que no seamos atacados. Pablo dice que la transformación viene a través de la renovación de nuestra mente, a través de esa metamorfosis. La pregunta sería, ¿cómo renovamos nuestra mente? Bueno, acá Pablo, en 1 de Timoteo 3:16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene todos esos detalles. Yo a veces decía, ay Señor, yo no sé si he hecho bien las cosas, si no las he hecho bien, podría haberlas hecho mejor, podría haber estudiado y profundizado un poco más en tu palabra. Uno hay veces que se analiza, porque también tiene la familia, tiene los hijos, y uno, como ya sabe que el mundo está tan agresivo, uno tiene que preparar a los hijos para que los hijos no pasen lo que por ahí nosotros nos equivocamos e hicimos, sino que ellos vayan equipados con la palabra de Dios y puedan defenderse de las cosas, de las artimañas del enemigo. Al meditar en las Escrituras obtenemos sabiduría y entendimiento, equipándonos para toda buena obra. Esto es transformación. ¿Cuántos queremos ser transformados? Amén. Queremos ser transformados. La palabra de Dios es poderosa para transformarnos. Vamos al segundo punto. La palabra de Dios es poderosa para ser prosperados. Qué bonito. ¿A cuánto le gusta hacer la prosperidad? Sí, claro. Y tenemos que tener prosperidad no solo monetaria, sino que también mental, prosperidad física, porque no sería bueno estar enfermo y decir, bueno, tengo mucha plata, pero estoy enfermo. No, queremos una prosperidad integral en todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que queremos. Pero claro, hay veces que obtenemos la prosperidad integral y resulta que decimos, y no, pero es que no tengo tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo de acercarme al Señor, ahora estoy con la prosperidad esta que tengo. Y cuando después vienen las vacas flacas, ay, ahí nos acordamos y decimos, cierto, no, nos tenemos que acercar, no, tenemos que tener un equilibrio. Entonces, si prosperamos en todas estas áreas, tratemos también de que la prosperidad integral que tenemos nos lleve a que busquemos al Señor. La palabra de Dios en Josué 1:7 al 8 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, para cuidar de hacer conforme a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esta palabra prosperidad que tenemos ahí está hablando de una prosperidad mental,
en el versículo 7. Esta es una prosperidad mental. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, esta Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es una prosperidad en el todo que hacer, en el cada día, en lo que vamos a hacer cada día, porque tenemos que rendirnos al Señor cada día y decir, Señor, bendice este día. Bendice que lo que yo hable, que lo que yo haga, que lo que yo diga, como lo haga, sea guiado por tu Espíritu Santo. En estos versículos de la Biblia encontramos la clave del éxito. Estos versículos nos enseñan que la efectividad de cualquier cosa que emprendamos siempre va a depender de cuidar hacer conforme a todo lo que la Biblia dice. Y en nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, que cuando tengamos algún momento que nos está yendo mal, no tenemos que traer más cosas malas a nuestra vida, sino, no, Señor, en el nombre de Jesús vas a revertir esta situación. Y si tenemos que tirarnos al piso y arrodillarnos y tirarnos de panza y llorar y decir, Señor, te entrego esto, el Señor lo va a hacer porque está viendo tu actitud. Está viendo tu actitud. Yo siempre digo, nunca me voy a olvidar, mi hija estaba brotada entera, le había dado un brote y yo estaba muy angustiada y me tiré al piso. Le dije, Señor, yo con esto no doy más. No doy más con esto. Y el Señor me dijo, lo escuché, me dijo, esto se va a revertir. Esto se va a revertir. Yo digo, fíjense la ignorancia mía en ese momento, que si yo hubiese sabido un poquito de medicina, ella estaba brotada, tenía brote sobre brote, parecía un monstruo, bonita. Estaba asustada. No, de verdad, estaba muy brotada. Que si yo me hubiese dado cuenta que arriesgaba hasta que se le cerraran las vías respiratorias, eso es lo que estaba arriesgando. Y yo creo positivamente que esa oración que yo hice y que el Señor me dijo, esto se va a revertir, el Señor ahí tomó orden, tomó ese momento para obrar y sanarla, porque después, bueno, tuvimos que llevarla al médico, le dieron un jarabe. Nosotros estábamos en el Instituto Bíblico, tenía 5 añitos ella. Así que fue terrible para mí, pero el escuchar la voz de Dios a mí me trajo paz. Así que siempre ande buscando al Señor y diciéndole, Señor, háblame, de alguna manera háblame. La Biblia es la instrucción y dirección que Dios le ha dejado a su pueblo, y Dios no es un papá malo que va a darle instrucciones y dirección a sus hijos al desastre, al fracaso o a la derrota. No, Dios es un Padre bueno y amoroso que hace lo mejor para sus hijos. Ahora bien, si sus hijos no tienen en cuenta esta instrucción y dirección, vivirán en peligro constante. Por eso la advertencia, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Nosotros tenemos que tratar de ver, yo decía, tenemos que tratar de reinventarnos, de ver de qué manera, como hicimos el viernes, que fue divertido, hicimos un juego de palabras ahí y nos reíamos, y nosotros también tenemos que ver de qué manera hacemos algo para nuestros hijos, de qué manera podemos atraerlos a ellos, de reinventarnos
para poder, porque el Señor da la orden en Deuteronomio 6:7, dice, y esto se lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, ahí tenemos una orden. Que no pase como le pasó a Josué, que Josué, o sea, estuvo Moisés, después vino Josué a reemplazarlo porque Moisés murió. Josué sí atendió muy bien al pueblo, pero no dejó a nadie a cargo. Y Dios después no estuvo más en la gente porque este hombre no supo pasar esa posta para que sigan buscando a Dios. Así que en nuestra familia, cada uno de nosotros, tenemos que, de alguna u otra manera, enchufarle Biblia, como quien dice. Toda nuestra fuerza y valor deben concentrarse en observar lo que dice la palabra de Dios, porque es solo por ella que podemos ser prosperados. El tercer punto, y ya terminamos. Amén. Amén. Faltaba eso, no, ¿cómo va a faltar si está? Bueno, la palabra de Dios es poderosa para calmar las tempestades de la vida. En Marcos 4, 35 al 41, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron la multitud ahí y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otros barcos. Y se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron y dijeron, Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos entonces estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hace el viento y el mar que le obedezcan? Y a mí me impacta porque el Señor le dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Porque claro, cuando nos vienen situaciones difíciles a nuestra vida, nos da miedo. Pero en el nombre de Jesús tenemos que reprender ese miedo, así como lo hizo el Señor. ¿Qué hizo? Reprendió el viento y la tormenta. La reprendió, le dijo, silencio, cálmate. Nosotros, entonces, cuando vengan tormentos a nuestra vida, cuando vengan tormentas a nuestra vida, nosotros tenemos que analizarnos y decir, ¿por qué tengo miedo? ¿Será que me falta fe? ¿Será que me falta que tome una palabra de la Biblia y me sostenga de esa palabra? Y eso es lo que el Señor quiere. Porque lo primero que le dice, ¿qué le pasa? ¿Tienen miedo? ¿Pero por qué tienen miedo? ¿Qué es lo que les falta? ¿Les falta fe? No tienen fe. Ellos estaban espantados y decían unos a otros, ¿quién es este que hace hasta el viento y el mar que le obedezcan? Debemos tener en cuenta que el poder de la palabra de Dios, cuando Jesús calmó la tormenta con una simple orden. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Con una simple orden tenemos que dar calma a nuestra vida y rechazar el miedo en el nombre de Jesús y rechazar esa enfermedad. Esa enfermedad no pertenece a mi cuerpo. En el nombre de Jesús, yo rechazo la enfermedad. Yo rechazo en el nombre de Jesús que vengan a atacar. Yo oro en mi casa nadie va a venir a hacer desorden, a traer peleas o discordia. En el nombre de Jesús, de acá se va y usted le da la orden.
en el nombre de Jesús. Sus palabras trajeron calma al mar turbulento. De la misma manera, la palabra de Dios puede traer paz a las tormentas en nuestra vida. Esto nos da la seguridad de que nunca estamos solos, por más brava que pueda ser la tormenta. La promesa de la presencia y fidelidad de Dios para con sus hijos es una garantía. La palabra de Dios tiene poder para calmar las tempestades de la vida.